Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Muy buen día, buenos días a todos ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Que hoy sea un día espectacular para cada uno de ustedes, que tengan un día maravilloso en el Señor Jesús, que la paz del Señor reine en tu corazón. Mi Señor sí decía, cada vez que iba a las casas decía, la paz esté con vosotros. O sea que la paz no es algo que el mundo ofrezca. El mundo ofrece sinsabores, malestar, incomodidad, siempre. Pero la única manera de poder obtener la paz verdadera viene de nuestro Señor Jesucristo. Si no, léete Juan capítulo 15, 16 y 17. Es espectaculares esos capítulos de Juan. Y él dice, yo soy el único que trae la paz. Yo soy la paz verdadera. Nadie más trae la paz. Entonces, por tanto, vuélvete al Señor y encontrarás la paz. Encuentra el camino que lleva a la paz, que es el Señor Jesucristo. Haz lo que el Señor te pide. Y si el Señor te pide algo, así te duela, vas a encontrar la paz que has perdido. Entonces, no te dejes engañar, porque el único que trae la paz es Cristo Jesús. Amén. Amén. Buenos días. Vamos a empezar este momento precioso invocando la Santísima Trinidad. Por eso mi esposa siempre me pone a mí a hablar primero, porque ella es de muy pocas palabras. Cuando lo quiere. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice amén, amén, amén y amén. Papito Dios del cielo, te doy gracias por este momento tan hermoso que tú nos das, de conocer de ti, de crecer en tu amor, de estar siempre sumergidos en tu presencia. Te damos gracias, papá, porque sin ti, ¿qué seríamos? ¿Cómo estaríamos en el mundo? Angustiados, desesperados, sin saber qué hacer. Mirando por allí, mirando por allá, como estuve yo en ese mundo, es horrible, Padre. Y realmente la paz verdadera viene de ti. Nadie más la entrega sino tú. Entonces por eso te recibimos hoy, para que a través de ese alimento tuyo, que es la palabra santa, tu Hijo amado, que es la palabra viva, nutra nuestro ser. Por eso te coloco mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi alma, todo lo que soy a ti, para que tu palabra llegue a lo profundo de mi ser. Gracias, Papito Dios, por tu gran amor y misericordia. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy tenemos a San Marcos capítulo 6, versículos del 7 al 13. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar bolsa, ni pan, ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo, cuando entren ustedes en una casa, quédense allí hasta que se vayan del lugar. Y si en algún lugar no los reciben ni los quieren oír, salgan de allí y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a ellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaron a muchos enfermos poniéndoles aceite. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, y los mandó de dos en dos con mucha autoridad para liberar, para sanar. Pero sobre todo les dijo, aprendan a confiar. Aprendan a confiar en la providencia. Y la providencia llama a Dios, porque Él provee. Providencia de proveedor. O sea que Él es nuestro papá. Jiret es el que nos provee, el que nos da el alimento verdadero. Que si vamos de misioneros, porque ahí está mandándolos a una misión, entonces confiemos en Él. O sea, Él nos da todo. Él nos da la provisión necesaria para ese viaje, para todo lo que tenemos que nosotros hacer. Si te si te coloca un encargo, este grupo de personas van a ser para ti, confía. Él va a colocar las palabras en tu boca, y si te escogió es porque Él sabe perfectamente lo que tú tienes que hacer.
Él sabe perfectamente lo que tú necesitas en tu vida, en tu corazón. Él sabe lo que tú requieres. Entonces, confía, confía. Como dice la canción, confía, confía, confía en el Señor y Él hará. Entonces, realmente nos envía de dos en dos. ¿Por qué de dos en dos? Es igual que en el matrimonio, idénticamente igual. Dice que cuando uno se cae, el otro lo levanta. Cuando uno se enfría, el otro lo calienta. Y un problema se resuelve mejor en dos que en uno solo, porque cordel de triple lazo no se rompe fácilmente, y el tercer lazo es nuestro Señor Jesucristo en el medio. Por eso vuelve a la presencia de Dios, y si tienes ese encargo de tu matrimonio, porque ese es tu ministerio, si tienes ese encargo de tu familia, que es el ministerio, si tienes ese encargo de un trabajo ministerial como llevar un grupo determinado, en nuestro caso, dirigir una comunidad, ser misioneros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Confiar e irnos, ¿sí? Con lo que Él nos pide, ¿sí? Con lo que Él nos pide, confiemos en Él. Y es lo importante, y Él hará. Bueno, en eso sí hemos aprendido muchas cosas frente a dejarnos llevar por el Señor. Un día estamos aquí, otro día estaremos allí. Un día llegamos a la casa y no encontramos nada, pues no lo encontramos y ya, el Señor proveerá, como nos pasó, ¿sí o no, Moni? Entonces, Él provee. Entonces, ¿de qué nos angustiamos? Si realmente nuestra confianza está en el Señor. Hay una frase muy bonita, Moni, que tú la conoces, que dice que, es un dicho, que si algo te preocupa, o sea, que si vas a hacer algo, o sea, ¿de qué te preocupas? ¿Cómo es? ¿Sí sabes ese dicho? ¿No lo recuerdas, amor? No, a mí se me olvidó. Pero bueno, dice más o menos que, ¿para qué te preocupas? Si algo lo tienes, pues ¿de qué te preocupas? Si no lo tienes, pues ¿de qué te preocupas? Nada va a pasar. O sea, no te preocupes por nada, ni por nadie te preocupes. Solamente dedícate a hacer la voluntad del Señor y el resto se va por añadidura. Ni siquiera mi esposa se preocupó por mí. Ella se preocupó muchos años por este macho alfa, pero después se dejó de preocupar y se encargó de amar al Señor y el resto se le dio. Así es. Resulta que el Señor, o sea, nos está diciendo cosas muy lindas en cuanto a que lo que dice Rafa es muy cierto. O sea, ¿para qué nos preocupamos? O sea, yo digo que de jóvenes uno se preocupa, no es que tenemos que conseguir, es que tenemos que hacer, es que tenemos que tal cosa. Precisamente esas preocupaciones, y como lo dice la parábola del sembrador, esas preocupaciones del mundo son las que te alejan de Dios y te roban la palabra. Y te da miedo, te da angustia, desespero. Exacto. Entonces, el Señor nos está diciendo, ¿para qué nos estamos preocupando? No nos preocupemos. Descansemos en el Señor. Uno no lo entiende sino cuando uno realmente se vincula a Dios, cuando uno realmente se preocupa realmente por conseguir el reino de Dios. Decía yo, cómo es de importante que nos preguntemos en este momento, si ya ahorita llegara Dios, Jesús a la tierra otra vez, la segunda venida, ¿tú estás seguro de que tú eres salvo? Si tú estás seguro de que tú eres salvo, pues vive tranquilo, relajado. Pero si no lo eres, preocúpate más bien por conseguir lo que es de Dios, ¿sí? Y preocúpate porque las personas que están a tu alrededor, tu familia, realmente estén en Dios, que sean ellos seguidores de Dios. ¿Por qué razón? Porque de resto lo del mundo no les va a salvar. Realmente, el mundo no nos va a salvar. El Señor nos prepara. O sea, si nosotros nos permitimos, el Señor nos prepara, nos permite vivir en su presencia. O sea, Jesús vino a preparar a estos hombres, estos 12 discípulos, y fueron más, o sea, sino que fueron 12 los principales. Pero estos 12 discípulos fueron preparados para aprender a ser hijos de Dios. ¿Y qué tenían que hacer estos hijos de Dios? Hablar de su papá. O sea, lo que él estaba haciendo. Esa es la situación. Y vivir en la santidad como Jesús nos enseñó también. O sea, él fue el modelo. ¿Cuál fue? ¿Para qué? Para que nosotros hagamos conforme a lo que deben hacer los hijos de Dios. Eso es lo que es. O sea,
nosotros a veces nos basamos en cuestión de religiones y no. Jesús nos vino a enseñar fue a vivir como hijos de Dios, a hablar como hijos de Dios, a actuar como hijos de Dios, y que las personas que estén a nuestro alrededor también ellos tengan la posibilidad de aprender a vivir como hijos de Dios de acuerdo a lo que nosotros podemos transmitir. Por eso muchas veces, y el apóstol Pablo decía, lo que han oído de mí, esto hagáis. Jesús lo dijo, lo que han oído de mí, esto hacedlo. Entonces, cuando nosotros realmente nos dejamos seguir, nos dejamos llevar por las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, Él en su momento, cuando ya, mira, a Dios no le tienen que decir quién es para tal puesto, quién no, porque Dios conoce el corazón, y como Dios conoce el corazón, si tú ya estás preparado, o sea, si tú ya tienes elementos para compartir, estás viviendo en unos elementos específicos a nivel espiritual, te aseguro que el mismo Dios abre las puertas para que se dé ese compartirle a otras personas. Esa es la realidad. Cuando tú ya has aprendido a vivir como un hijo de Dios y estás luchando por vivir como un hijo de Dios, Dios te va a abrir las puertas para que tú vayas y transmitas a otros lo que tú ya viviste. Por eso Jesús los envía de 2 en 2. ¿Para qué de 2 en 2? Lo dice la palabra claramente allí en Eclesiastés 4, del 9 al 12. O sea, es mejor 2 que 1, reciben mejor paga. Realmente si uno está enfriándose en la fe, pues el otro viene y le da fuerza espiritual. Si uno se está cayendo precisamente en alguna falla, viene el otro y lo ayuda, ¿sí? Y dice que el cordel de triple lazo no se rompe fácil, y eso significa que si dos estamos unidos en esta misión, pero Dios es nuestro guía, Jesús es nuestro maestro, o sea, si Él está presente en nosotros en ese vínculo, definitivamente las cosas van a fluir. Entonces, si Él nos manda en una misión, ya sea que mande a 2 personas a ir a evangelizar, digamos, si están unidas a Dios, Dios les da la fortaleza para mantenerse firmes y los dos van a estar unidos. ¿Para qué? Para que no se contradigan el uno con el otro. Entonces, por eso es que el Señor ayuda a las personas que están allí. Pero Él abrirá las puertas para que uno pueda transmitir esa experiencia de vivir como hijos de Dios. O sea, no es una cuestión de una iglesia como tal, es cuestión de una vivencia. Jesús es una vivencia, Dios es una vivencia, aprender a vivir como hijos de Dios, actuar como hijos de Dios. Cuando hacemos así es suficiente, ¿sabe por qué? Eso nos enseña a que debemos orar, a que debemos respetar los mandamientos de la ley de Dios, a que debemos hacerle, estar en la Eucaristía, guardar las fiestas religiosas en cuanto a las fiestas de santificación, etcétera, etcétera. O sea, se hará todo eso, ¿por qué? Porque aprendimos a vivir como hijos de Dios. Pero lo más emocionante, dice, y Él les da la autoridad, o sea, no nos preocupemos. Ay, no, ¿será que si yo oro? Lo que hablábamos el otro día, ¿será que si oro? ¿Será que esta persona y lo que me parece curioso es esto, les dio autoridad sobre espíritus impuros? ¿Sí? Eso quiere decir que, claro, nos vamos a enfrentar con mucha impureza en el mundo, a mucha maldad. El mundo en todo tiempo está buscando contaminarnos, en todo tiempo quiere que nosotros perdamos nuestra pureza, nuestra inocencia, que perdamos el que estemos en la presencia de Dios. Pero el Señor da la autoridad para que nosotros no nos dejemos contaminar, Rafa. Sí, mire lo de las preocupaciones tan hermoso, ¿no? Y con la autoridad que da Dios. Ay, sí. El niño que va en el avión, alguna vez contado esa historia, ¿no? El niño que va en el avión y se pone a jugar, va en el puesto adelante. Y entonces el avión entra en un momento de mucha turbulencia. Es fuerte, los que hemos pasado por esas turbulencias, uy,
Esos aviones suben y bajan, lo más interesante. Es que me río de mi hija porque mi hija levantaba las manos en la turbulencia. ¡Oh! Y todo el mundo se quedaba mirando como si fuera una montaña rusa. Bueno, entonces el niño va adelante con los juguetes y entonces empieza la turbulencia muy fuerte, y el niño sigue jugando y el que está al lado todo nervioso, todo angustiado, orando como le pasó a la persona que estaba a nuestro lado, ¿verdad? ¿Recuerdas? Y orando y bueno, entonces le dijo, ¿y por qué tú no estás preocupado? Le dijo al niño, dijo, no, porque yo sé quién es el piloto. Dijo, ¿quién es el piloto? Pues mi papá. ¿De qué me preocupo? Si mi papá es mi papá Dios y mi confianza está puesta en él, ¿de qué te afliges? ¿De qué te angustias? Salmo 121. ¿Sí? Salmo 100, ¿en quién tendré mi confianza? Pues en Dios. ¿En quién más? En Dios solamente. Ve y haz lo bueno. Dedícate a hacer lo que corresponde. Confía en Él. No te angusties, de verdad. Mira lo que dice mi Madre María de San Juan Diego. ¿No estoy yo aquí que soy tu madre? ¿No estás bajo mi sombra y resguardo? ¿No soy yo la fuente de tu alegría? Oh, imagínate tú que estás consagrado a mi Madre María como lo estoy yo. ¿No estás en el hueco de mi manto? ¿Sí ves? ¿En el cruce de mis brazos? ¿Tienes necesidad de alguna otra cosa? Imagínate. Porque San Juan Diego en ese momento se le escapó, ¿no? Se fue por otro camino y se le apareció la Virgen María tan linda. Escucha y pon en tu corazón, y eso va para ti. Hijo mío el menor, no es nada lo que te espanta, lo que te aflige, no es que no se perturbe tu rostro, tu corazón. No temas esta enfermedad ni ninguna otra. En estos tiempos de pandemia, escuchen, no temas esta enfermedad ni ninguna otra enfermedad, ni cosa punzante aflictiva. ¿Qué pasa? El más pequeño de mis hijos, ¿a dónde vas? ¿A dónde te diriges? ¿No has oído, hijo menor mío, mi aliento, mi palabra? Anda, haz lo que está de tu parte. Princesa de Dios, príncipe de Papito Dios, no más angustias, no más desesperos. Cuando estás en pecado y estás en el mundo es donde viene la desazón, la angustia, el desespero, el miedo. Aléjate del pecado. Rompe con lo que te está haciendo pecar y vuelve a la presencia de Dios. Vuelve a lo que Él te pide y te darás cuenta que la paz viene. Porque el mundo lo que te trae es eso, te trae aflicción. Busca de verdad la presencia de nuestra Madre María y ahorita que vamos a empezar el tiempo de Cuaresma, ¡qué precioso! ¡Qué precioso! Vamos a empezar el tiempo de Cuaresma, vamos a prepararnos acompañando a nuestro Señor Jesucristo en esos 40 días que estuvo en el desierto. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Despojándonos de todo y que Él nos dé lo necesario para poder ir como esos mensajeros del amor de Dios. Que vayamos como esos enviados de Él a rescatar esas almas. Perdón. Con respecto a esta pandemia, todavía sigo insistiendo. Cada vez surgen más cosas y surgen más situaciones. Que por allá en España aplicaron la vacuna y que se quedaron infectados más de 100 personas. Y que la vacuna no funcionó, que está haciendo efecto y no... O sea, no pongas tu confianza en una vacuna, por favor. No te estoy diciendo que no te vacunes, no te estoy diciendo eso. Yo no estoy ni a favor ni en contra de la vacuna. O sea, si me toca vacunarme, pues me vacuno. Pero para mí lo más importante es la verdadera vacuna que llama Cristo Jesús. En Él confío. Es que aquí, que eso no lo dice, no temas a esta enfermedad ni a ninguna otra. Lo está diciendo mi mamá. Yo le creo. Entonces, ¿para qué me angustio? ¿Sí? Si yo estoy sano, ponte tú a pensar. Si yo estoy sano, ¿para qué me voy a meter un virus en mi cuerpo, Moni? No sé si me hago entender, o sea, ¿para qué me voy a infectar? Sea para que tenga defensa o no, pues, ¿para qué? O sea, yo prefiero, si me toca, me vacuno. Si no, pues yo espero. Pero realmente mi confianza es en Dios, o sea, lo que quiero infundirles a cada uno de ustedes es que la confianza está en el Señor Jesucristo, en mi Madre María, a los que le pertenecemos a ella. O sea, la confianza nuestra está en ella, en Él, no en nadie más. No te angusties, no te desesperes, no tengas miedo. De todas formas, utiliza lo que siempre te piden, los mecanismos de defensa como son esas, porque hay un virus realmente que es real. Entonces no te pongas a arriesgarte. Entonces, como yo tengo a Dios de mi lado, voy a tomar mi carro y voy a andar a 300 por hora. No.
tampoco tenemos que ser inconscientes frente a las cosas. O sea, tengo que utilizar el tapabocas, tengo que lavarme las manos, tengo que tener el alejamiento social. Entonces es normal que se dé ese tipo de cosas. Pero realmente, ¿qué necesitamos nosotros? Tener la confianza en Dios. Yo confío en el Señor. Él es el dueño de la vida. Él es el que hace todo posible. Por tanto, tengo que estar realmente en gracia, y estar en gracia es no estar en pecado. Rompe con el pecado. Porque cuando uno está en el mundo es a veces difícil quitarse esa parte del mundo. ¿Recuerda esa película de Spider-Man? Cuando él se pone un traje negro, ¿sí? Y él trata de quitarse ese traje negro y no puede quitárselo porque le causa dificultad. Pero cuando se lo quita, se libera. Sí, se libera. Tomó la decisión, se esforzó un poquito, tuvo que esforzarse, se lo quitó y se liberó. ¿En qué sentido traducido espiritualmente? El pecado, cuando se mete en nuestro corazón, a veces sí causa dificultad sacarlo, pero con Cristo Jesús todo es posible. Cuando tú luchas realmente y pones de tu parte y tomas decisión de decir ya no más, basta, ya no quiero más, el Señor hace su obra. Te mandó 2 en 2, haz lo que el Señor te pide. Mira una cuestión tan importante, o sea, tú vas a aprender a vivir con nuestro Señor Jesucristo. Tú vas a aprender a vivir según las leyes de nuestro Padre. Y tú te vas a movilizar, ¿sí? En tu casa, con tus vecinos, con familiares, en fin, tú te vas a movilizar. ¿Qué quiere decir esto? Tú vas a empezar a hablar del Señor, tú vas a empezar a dar testimonio de lo que tú estás viviendo, ojo, de lo que estás viviendo. Por eso es que es importante nosotros vivir la presencia del Señor, o sea, porque no quedemos como el dicho que se tiene, que el padre o el cura, aquí decimos el cura predica pero no aplica. No, tú estás viviendo una experiencia de Dios para poder hablar de ello. Que si te escuchan, maravilloso, espectacular, pero y si no te escuchan, no te pongas a pelear por eso, porque el Señor aquí lo está diciendo, o sea, si te reciben, pues espectacular, quédate allí, comparte, di, habla, expresa, di la presencia del Señor. Si no te escuchan, pues no te pongas a pelear y que tienes que hacer esto, otro, y que no, simplemente, pues allí no van a recibir el mensaje. ¿Y qué tienes que hacer? Pues simplemente sigue tu camino. Que tarde que temprano, mire, tarde que temprano la gente te va a buscar, la gente va a querer escuchar. Deja que el Señor haga la obra en sus corazones. Nosotros no somos dioses, nosotros vamos a ser instrumentos de Dios. Entonces, ¿qué significa? Nosotros simplemente abriremos nuestra boca, emitiremos un sonido, pero Dios pondrá las palabras. Entonces, con base en eso, nosotros no tenemos por qué entrar a discutir y que tenemos y que mira, es que tienes que cambiar, es que tienes, y entonces el otro se pone mal genio y empieza a decirte un resto de cosas si es en tu casa. No, simplemente ora, simplemente sigue tu camino, habla a otras personas que te quieren, acuérdate de lo que se estaba hablando ayer en el Evangelio. A veces uno no es profeta en su tierra, pero uno tiene que seguir, y los que reciben del mensaje lo van a recibir. Por eso ayer decía el Señor que algunos se sanaron, pero otros no quisieron, entonces simplemente Él siguió su camino. Pero Él no se pone a discutir por eso, y Él nos está enseñando a nosotros, si aprendemos a ser hijos de Dios, nosotros no tenemos por qué discutir. No, es que tú tienes que ir a la iglesia, tú tienes que ir a la misa, tú tienes que rezar, tú tienes que... No, nada. No obligues a nadie, simplemente vive tu vida espiritual. Es el testimonio, el que arrastra es tu testimonio. Vive tu vida de hijo de Dios, porque eso es lo que tú tienes que hacer. Aprender a vivir como un hijo de Dios, tu testimonio de aprender a vivir y de vivir como un hijo de Dios, que la gente se va a dar cuenta por las bendiciones que van a llegar a tu vida. Las otras personas lo querrán, especialmente la bendición de la paz, porque cuánto no se anhela la paz en las personas. Y precisamente cuando tú vives como un hijo de Dios y estás con Dios, te aseguro que vas a experimentar la paz. Mira, uno tiene que ser muy cuidadoso. Un minutico más, por favor. Uno tiene que ser tan cuidadoso cuando uno lleva el mensaje de Dios, porque realmente a veces uno quiere imponer, ¿sí? Y uno se quiere mostrar ante los demás, y son vacíos que uno tiene en su corazón.
y uno quiere imponer su criterio, uno quiere imponer su conocimiento, uno quiere decir, venga, pues yo tengo que hablarte, yo tengo que transformar tu vida, yo tengo que cambiar tu ser. No, así no funcionan las cosas, porque a veces nos volvemos, cuando llevamos el mensaje, nos volvemos tan incisivos o tan punzantes, como tan, es que tú tienes que cambiar, y levanto el tono de voz, y es que, y entro en unas polémicas y unas discusiones para tratar de prevalecer por encima de los demás, de que mi idea se dé a conocer más que la tuya, y eso es un egoísmo, o eso es una altivez, y eso es un pecado que uno tiene por allá oculto, por un deseo de figurar, porque uno tiene vacíos emocionales, y uno necesita el reconocimiento. Entonces quiere imponer ese conocimiento, así no son las cosas desde la parte espiritual. Uno da el conocimiento, uno da la enseñanza, y el que recibe, recibe. ¿Sí? El que no quiso recibir, pues ya cada uno le corresponde, y que sea la voluntad del Señor, que entre en el trato de Dios. Escucha ese audio, se llama El Trato de Dios para la Vida, escúchalo, es bien interesante. Entonces, ¿qué se da? Que nosotros realmente, si vamos a llevar ese mensaje, esa palabra viva, pues démosla con sencillez, con humildad, sin querer imponer al otro, ¿sí? Sin querer mandar al otro, porque entonces allí es una prepotencia y una altivez oculta, que queremos prevalecer por encima de los demás, y hay momentos en que no nos damos cuenta, cuando llevamos el mensaje, incluso maltratamos a las otras almas, ¿sí? O sea, utilizamos conceptos, utilizamos gestos, utilizamos ademanes que dañan la imagen de la otra persona, cuando la persona de pronto puede hacer alguna pregunta, alguna sugerencia, y nosotros ¡buah!, le caemos como una pedrada bien fuerte en el corazón. Tengo una pregunta para dejarles de tarea. Uy, y la tarea es, ¿por qué se utilizaba el aceite y por qué se utiliza el aceite para sanar y para expulsar demonios? Dios los bendiga, que tengan un excelente día. Un abrazo para todos, Dios me los bendiga.